vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Están en su gustado programa de todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un programa, pues podríamos decir, Gonzalo, primero bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, igualmente bienvenido. Te decía que vamos a tener un programa que pudiera, yo te decía fuera del aire, que pudiera ser algo pesado, como en muchas ocasiones nos comportamos quizás con nuestra audiencia, pero al mismo tiempo intentamos nosotros hablar del ámbito académico y en este ámbito académico pues conversar de pares o entre pares, conversar acerca de la importancia que tiene el trabajo académico en la universidad y sus diferentes vínculos, los diferentes vínculos que tiene el académico con la práctica social, con la vida social, con la manera en cómo se estructura el orden de la sociedad, pero al mismo tiempo pujando para el desarrollo. Y entonces hablar de un personaje como Adolfo Sánchez Vázquez, considero que es un deber y una obligación de los académicos pagar una deuda que tenemos con la historia de este académico que fue importante y trascendente para los universitarios, pero también con los compromisos sociales que el deber de investigación social, del deber del compromiso político que se tiene, es sumamente importante, Gonzalo. Sí, aunque yo quisiera añadir a esto que tú has señalado otro elemento que tal vez nos posibilite acercarnos de una manera menos acartonada con Adolfo Sánchez Vázquez. Y es que si bien no podemos dejar de reconocerle su altísimo valor académico, intelectual, como escritor, como promotor del conocimiento, en el caso específico de Adolfo Sánchez Vázquez, del saber filosófico. Sí. Sin embargo, también este hombre estuvo muy involucrado desde muy joven, desde casi su niñez, estuvo involucrado en acontecimientos sociales de carácter muy importante, muy interesante, desde su natal España hasta su estancia aquí en México, ¿no? Sí, sí. Y podríamos nosotros decir que si bien, repito, hay que reconocerle su condición de académico, de intelectual, de escritor, de promotor del saber filosófico, sin embargo, antes que nada fue un hombre comprometido con su época. Sí. Pero un hombre, lo digo con mucho énfasis, un hombre, es decir, un ser humano para el cual los acontecimientos sociales, los acontecimientos económicos, los acontecimientos artísticos no eran indiferentes. Incluso él, en buena medida, antes de dedicarse a la filosofía, de estudiar filosofía, estuvo dedicando gran parte de su juventud precisamente al trabajo artístico, ¿no? No en balde, una de sus primeras obras versa sobre filosofía y arte. Sí, filosofía y arte. Entonces... Un escritor profundo de la estética. Así es. Pero también un hombre
de fácil acceso, de trato afable. Recuerdo muy bien en una ocasión que fuimos de parte de la Facultad de Filosofía a un Congreso Nacional de Filosofía, acá en León, Guanajuato, si no me equivoco. Justamente él estaba allí y pues tanto profesores que íbamos como estudiantes jóvenes que nos le acercábamos, él con todos hablaba sin ningún ninguna imagen o ninguna idea de altanería o de lejanía. Todo lo contrario, era un hombre, repito, muy accesible, muy afable, ¿no? Sí. Gonzalo, ¿por qué hablar de Adolfo Sánchez Vázquez ahora? Muchos jóvenes no lo conocen. Seguramente, jamás habrán oído hablar de él, pero es que en unos días más se cumplen los 2 años de su muerte. 2 años de su muerte. Sí. Y un hombre longevo, ¿eh? Sí. 1915. Sí, y murió el 8 de julio del 2011. Sí. Dije 2 años, ¿no? Sí. No, yo 12 años. 12 años. 12 sí. años de su muerte, sí. Sí. Pero, repito, su trato con la gente fue un trato muy ameno, muy interesante. Y si uno quisiera revisar algunos datos de su vida. No me contestas, yo te digo, ¿por qué hablar ahora? Justamente es lo que estoy queriendo decir. Si uno revisa algunos de sus elementos biográficos, como ya había comentado hace unos minutos, es un hombre que estuvo siempre en la actividad y precisamente se encuentra él durante su niñez y adolescencia con una sociedad española en gran efervescencia y con muchas dudas, ¿no? Entonces, aun cuando lo identifiquemos que nació hace tanto tiempo, en 1915, sin embargo, lo que estuvo viviendo es algo que nos concierne a todos y que de alguna manera yo podría decir que es algo que sucede en la actualidad. Esto es, yo veo la condición de este país, México, como la condición de América Latina y en general del mundo como una condición de transición. Y me parece que el hombre, Adolfo Sánchez Vázquez, es precisamente un maestro en la transición, de la transición. Es decir, no podemos quedar inmunes ante él. Como dije, nos lo encontramos en un congreso y todo el mundo se le acercó y el hombre ya era un anciano, sí. Se movía ya con dificultades y sin embargo con todos se sentaba a platicar, a tomar un cafecito con todos, ¿no? A ver, yo intento compartir con la audiencia que un hombre talentoso, intelectual, comprometido social y políticamente, un hombre como él, que viene de España a radicar a México. No, viene expulsado. Sí, exacto. Bueno, sí. Pero tú hace rato decías en qué momento histórico estaba el mundo, ajá, pero principalmente Europa y España. Y España muy particularmente. Sí. Estaba creciendo la fuerza franquista. ¿Y por qué no ver a un hombre como Adolfo Sánchez Vázquez como un hombre común, pero a diferencia de muchos, incluso del ámbito académico, un hombre demasiado comprometido, podríamos decir, con la ciencia, uh-huh, un hombre demasiado influenciado por el momento histórico que se vivía en Europa, pero principalmente la crítica. Uh-huh. El compromiso que te da cuestionar y fundamentar tus cuestionamientos. Un hombre que yo podría decir que tenía una gran influencia marxista. Él era marxista
Y él, comprometido con el marxismo, recuperó de ese pensamiento marxista, recuperó un proceso de investigación que el mismo marxismo había establecido tanto sociológicamente como económica y políticamente, y pone frente a los académicos una manera de entender mejor estas relaciones políticas, estas relaciones sociales. Y esta, podríamos decir, manera en la que el capital oculta, niega que existan formas de investigación que pongan en evidencia frente a nosotros, lo presenten frente a nosotros, que presenten cómo el capitalismo oculta y niega lo que en realidad se produce en las relaciones sociales. Y a través de un concepto, Gonzalo, praxis. Y desde ahí a mí me parece que este hombre, que nosotros podríamos admirarlo y llegarlo a colocar en la cúspide del desarrollo económico, político, social, era un hombre, como tú dices, que convivía, que compartía su saber con los estudiantes, con los maestros, y que desde el lugar que ocupaba realizaba cuestionamientos muy importantes a la forma de gobernar en México y a la sociedad latinoamericana. Bueno, tendría yo que añadir que esto no es ni una justificación ni una condición sine qua non. Pero él nació en Algeciras, en Cádiz. Ajá, ¿sí? Es decir, un espacio geográfico que también tenía serias dificultades en su momento, y el propio Adolfo Sánchez Vázquez de niño andaba cuidando animalitos, ¿no? Y esto lo vinculó directamente con la naturaleza a través de los borregos, a través de las vacas, a través de los animalitos, y con una tierra que él en muchas ocasiones, siendo niño, pisaba directamente porque ni siquiera tenía unas pantuflas o unos zapatos que lo protegieran. Entonces él aprendió como este vínculo estrecho con la naturaleza, y fue desarrollándose y muy joven se orientó hacia la filosofía todavía en España, pero llega una condición muy dura, muy difícil, que es precisamente la intervención de un grupo que pretende hacerse del poder y que pide apoyo a otras partes del mundo, muy particularmente a Alemania. Y entonces, aunque los alemanes no intervinieron en la Guerra Civil Española, no intervinieron directamente porque andaban ocupados con otras confrontaciones justamente con la Unión Soviética o con Rusia, sin embargo, apoyaron mucho económicamente los alemanes al grupo de Francisco Franco. Mira. Sí. Y entonces, de alguna manera, así lo revisan algunos historiadores, no intervinieron los alemanes directa físicamente en la Guerra Civil Española, pero fue ese escenario un laboratorio. Es decir, los alemanes apoyaban las fuerzas de Franco
para que hicieran tales y cuales cosas, les daban consejos y estaban observando a ver cómo resultaba justamente la intervención del gran poder económico fundamentalmente en una sociedad que estaba despertando y tratando de moverse porque tenía unos ideales republicanos muy importantes, ¿no? Sí. Y justamente una de las primeras ofensas que inició el ejército de Francisco Franco fue derrotar precisamente a la República Española. ¿sí? No la dejó prosperar. Y varios de los que estaban allí participando en las fuerzas de resistencia o de colocación de la República Española, tuvieron que salir huyendo porque fueron aprehendidos y luego torturados y más tarde asesinados. Por eso decía yo que para muchos investigadores, para muchos analistas, la Guerra Civil Española fue pues el laboratorio a distancia, pero al fin y al cabo el laboratorio en el que los alemanes ordenados por el nacionalsocialismo estaban viendo cómo reaccionaba una población y por lo tanto qué convenía hacer con ella, ¿no? Bueno, en ese contexto es en el que crece Adolfo Sánchez Vázquez, en el que hace sus primeros estudios universitarios de filosofía y finalmente tiene que salir huyendo. Y precisamente sale huyendo junto con una oleada de españoles que van a muchos lados del mundo, aunque América Latina los convocaba y principalmente tal vez por ciertas afinidades lingüísticas y afectivas, ¿no? Sí. Entonces justamente por eso él llega aquí y llega pues un poco titubeante, pero enseguida encuentra una buena acogida y comienza a trabajar precisamente en la UNAM. Sí. Sí. Entonces, esta es como la visión que tengo en estos momentos, una visión inicial de la vida de zozobras del joven Adolfo Sánchez Vázquez. Pero yo entiendo que tú me estás queriendo preguntar otra cosa y es lo que tal vez no acabo de responderte, es que mira, porque tal vez no entiendo claramente tu pregunta. Que mira, tú y yo somos académicos y como académicos jugamos bajo ciertas reglas institucionales y bajo esas reglas institucionales implica moverte en un hábitus, en un ámbito académico para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación de profesionales para que se inserten en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo económico. Y como académicos, nosotros al jugar con ese tipo de reglas, bueno, en muchas ocasiones no nos interesa, y yo diría que en la mayoría de las ocasiones, para muchos académicos, no nos interesa hacer escuela. Y hacer escuela es verdaderamente formar a los aprendices. Y al jugar con ciertas reglas institucionales y de procedimiento para mantenerte con una identidad de académico, pues andas tras puntos, andas buscando papers, andas entretenido en hacer turismo académico, en obtener pues ciertos reconocimientos, pero el compromiso de escribir, el compromiso de formar, el compromiso de reflexionar sobre la experiencia, sobre la práctica, el compromiso de discutir intelectualmente con otros académicos, pero discutir para esclarecer conceptos, para esclarecer categorías y dejar un testimonio de lo que implica y significa la vida académica,
me parece que se ha perdido. Se ha perdido y un hombre como Adolfo Sánchez Vázquez mantiene un compromiso con la filosofía, un compromiso con la historia y un compromiso de hacer escuela, de formar. Y por eso es que atiende a los académicos, sus pares, pero también en su vida atiende a los aprendices con una fuerte influencia, testimonio de vida de los que tú estás proporcionando, pero también testimonios y evidencias de la reflexión profunda intelectual de una etapa en la humanidad, en la historia, una etapa desde la Guerra Civil Española. No le tocó la Primera Guerra Mundial, le tocó pero no reflexionada, pero la Segunda Guerra Mundial, y voy a vivir aquí afanosamente desde la academia una crítica al gobierno de Luis Echeverría, por ejemplo, una crítica a la democracia en México, un método para investigar socialmente desde el marxismo los conceptos tan abstractos que en ocasiones son inasequibles al entendimiento del estudiante. A mí me parece que esos aspectos forjan a un hombre que sí se distinguió históricamente, sí se distinguió de muchos de los académicos comunes. Sí, se me hace muy interesante que tú estás casi desde el principio poniendo énfasis en el ímpetu o espíritu académico de Adolfo Sánchez Vázquez. Sí. Se me hace muy interesante y muy valioso. Sin embargo, yo quisiera buscar algún redondeo, alguna afinación de este espíritu académico, porque no me parece que Sánchez Vázquez haya sido el académico, perdón por la forma en que lo digo, un tanto titubeante, pero porque no alcanzo a amarrar bien los conceptos, pero no era pedante. No. Adolfo Sánchez Vázquez no era pedante, ¿no? No era el SNI 3. Ajá. No venía a lucir sus saberes. Ajá. No. Él era, por eso yo decía, yo lo conocí y él estaba allí a la mano para conversar sobre cualquier cosa, hasta algo así como, este café no está bien hecho, cosas así, ¿no? Cosas muy simples. Y mi interés, mi búsqueda o mi afán de redondear la personalidad y el espíritu comprometido de este hombre, de Adolfo Sánchez Vázquez, me fuerza en estos momentos a recoger una articulación conceptual que hemos heredado en Occidente de los griegos. A ver. Sí, ahora va. Y es que tú ya lo anunciaste, pero creo que hay que recogerlo fuerte, ¿sí? Para los griegos había la sociedad estaba dividida en diferentes estratos de acuerdo con su ocupación, ¿sí? Y estaban los hombres dedicados a la vida contemplativa, ¿sí? En griego, vida contemplativa se dice teoría. Estaban dedicados a la vida contemplativa y entonces se dedicaban a hacer observaciones del ambiente, de los astros, de los movimientos de las sombras y por lo tanto los movimientos de la tierra, etcétera, etcétera. Y desde ahí iban definiendo o decidiendo cómo entender el mundo, este mundo que se nos ofrece y que nos muestra algo cuya pérdida se lamenta Heidegger cuando dice nos hemos olvidado del ser.
Nos hemos olvidado del ser, ¿no? dice Heidegger. Pero justamente los griegos dedicaban esa teoría a la indagación del ser, ¿sí? Pero ese era como un tipo de ocupación, como una estructura vital que tenían los griegos. Otra era la praxis, es decir, la acción en la organización del pueblo, en la organización del entorno, en la organización de aquello que nosotros necesitamos cotidianamente para poder sobrevivir y vivir con cierto agrado, ¿no? Y justamente la tesis doctoral de Adolfo Sánchez Vázquez va sobre la praxis, no sobre la teoría. Sí. Va sobre la praxis, ¿no? Esto me parece muy, muy interesante porque ya desde allí el afán de entender la praxis, el afán que mostraba Adolfo Sánchez Vázquez, nos dice que no estaba tan comprometido con aquellos saberes amplios, universales, inconmensurables, etcétera, sino más bien con la vida cotidiana de la gente en la praxis. Sí, sí. Pero en sus últimos tiempos, este hombre fue terrible, terrible no lo digo en sentido peyorativo, sino de asombro, porque va moviéndose y va hacia el tercer nivel. O sea, estaba el de la teoría, estaba el de la praxis, pero está el tercer nivel, que para los griegos era el nivel de los artesanos, el nivel de los campesinos, el nivel de los que hacían cosas con las manos. Y por eso los griegos le llamaron poiesis, del verbo poieo, que significa hacer, pero hacer así, físicamente, materialmente, hacer las cosas. Y entonces estaba ya señalando en su última etapa Sánchez Vázquez, cuando ya está pensando como artista, otra vez, ¿sí? Está pensando que en realidad la vida humana se condensa en el quehacer cotidiano que tenemos, donde vamos justamente operando para transformarlo todo. Sí. Porque él está insatisfecho, Sánchez Vázquez, del mundo que ha heredado. Sin dejar de atender la praxis y la abstracción, la teoría. Entonces, ahí en la poiesis también él manifiesta todas sus apetencias y compromiso con ese sector social que aparentemente en la praxis y en la teoría no están. Esos obreros, esos campesinos, esos ciudadanos que cotidianamente salen a trabajar y a formar parte de una organización social que en ocasiones no se les pone atención. ¿Sí? Y seguramente cuando tú de vez en vez vas a un restaurante en la calle o en algún lugar semiabierto, llega algún guitarrista y se pone a cantar allí. ¿Qué está haciendo él? Está haciendo poiesis. Eso es poiesis, o sea, el arte, la poesía, la música, el modificar este entorno que se nos hace tan rudo, tan inapetente, tan doloroso con mucha frecuencia. Justamente la poiesis contribuye a enriquecerlo, pero que también es revelador del orden. Sí, claro, porque desde luego el campesino, por ejemplo, que es altamente poético, tiene que estar haciendo las cosas. El obrero, que está modificando cosas, tiene que estar atento justamente a las exigencias y reglas que mueven a la materia, si no, no podría operar. Antes de irnos a la identificación del programa, Gonzalo, entonces los jóvenes ahora no están interesados en reflexionar sobre estos aspectos en donde Adolfo Sánchez Vázquez sí lo hizo. No me contestes ahora. No, vamos al regreso, retomamos el tema. Gracias.
Bueno, regresamos. Y Gonzalo, te comentaba yo cómo es que un académico como a través de toda su experiencia de ser un exiliado, de encontrar en México una acogida intelectual para poder hacer florecer y cultivar el intelecto de muchos académicos mexicanos y latinoamericanos, ¿cómo es que un académico como de carne y hueso, logra trascender en la vida de la sociedad, pero sobre todo trasciende lo académico y lo coloca en un nivel de un filósofo historiador, de un filósofo sociólogo, de un filósofo que en la investigación encuentra distintas variables de un objeto o distintas categorías, mejor dicho, de un objeto en donde él va plasmando constante y permanentemente su obsesión no de trascender, no de aparentar, sino su disposición de vida para colocar a la filosofía en el lugar en donde siempre tiene que estar. Fíjate, Gonzalo, ¿eh? Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta como esta a muchos compañeros académicos, en donde son SNI-3 y su vida académica es muy reducida a procedimientos administrativos de recolección de papers. Es muy complejo, muy compleja la pregunta que haces y tal vez más compleja las respuestas posibles, ¿no? Sí. Muy, muy complejas y por lo tanto me metes en camisa de 11 varas porque no sé bien cómo responder. Yo quisiera recuperar un breve diálogo que tuvimos en el intermedio, justamente para señalar cómo los viejos griegos, los maestros de la cultura europea, ¿sí? Le enseñaron a Europa que había algo así como 3 niveles de identificación de la vida del ser humano. Y el primer nivel es el de la teoría, muy interesante, muy importante, porque es el nivel en el que se muestra justamente la configuración sideral, la configuración de los mundos, la configuración del universo, la configuración de las estrellas. Y los griegos eran muy astutos, muy hábiles en eso. Realmente tenían reconocida la estructura sideral y podían decir cuáles constelaciones eran esta estrella a qué pertenecía, etcétera, etcétera. Y esto era la teoría de Teos, que nosotros traducimos normalmente como Dios, pero Teos en realidad, en rigor, significa lo inconmensurable, lo enorme, lo fascinante, lo que nos abraza, nos absorbe, ¿no? Mucho más allá de las abstracciones y representaciones que hoy lo hacemos en el nombre de la ciencia. Así es. Y podría yo decir, si no es por algunas salvedades que se dan justamente en el siglo XVI, en el siglo XVII, que la teoría es una heredera, que la ciencia es una heredera de aquella teoría. Exacto. Sí. Pero digo, que sucede en el siglo XVI, XVII y sobre todo en el XVIII, parecería que nos da un giro de tuerca, ¿no? Pero bueno, el caso es que la teoría es esto, es la contemplación, es lo que se ve y ante lo cual al ser humano no le queda más que admirarse, abrir la boca en éxtasis, contemplando toda esta belleza del universo entero. Pero decía que precisamente
los griegos pusieron la praxis como la acción. La palabra praxis es griego y la podríamos traducir al español como práctica, solo que hoy la noción de práctica quiere decir como otra vez hacer algo para adiestrarse, ¿sí? Mientras que la práctica entre los griegos era el estar metido en el mundo y trabajar con él, con el mundo, ¿sí? Para reconfigurarlo. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano ha mostrado una insatisfacción ante lo que tiene, ante lo que se nos da, ¿no? Tú y yo y todos los que ahora nos están viendo o nos están escuchando están insatisfechos por algo. Cada uno de nosotros acarrea un morral de insatisfacciones y justamente gran parte de su vida cotidiana trata de remediar eso que le incomoda, eso que lo insatisface, justamente para dar lugar a un mundo grato, a un mundo satisfactorio. Y la praxis es la que se ocupa de eso, precisamente. Ajá. Y el tercer nivel de estos tres que hablaba yo de la cultura griega, la teoría, la praxis, el tercer nivel es el de la poiesis. Y poiesis en griego significa hacer. Y ese sí, hacer con las manos, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, haces lodo y con eso haces una estatuilla, o haces un tabique, o haces varias cosas, aplanas el suelo, etcétera. Estás haciendo poiesis. El campesino está haciendo poiesis, pero también el artista está haciendo poiesis. Justamente de la palabra griega poiesis se deriva la palabra española poeta. ¿Sí? La poesía, sí, claro, es la poiesis. Bueno, entonces justamente Sánchez Vázquez escribe su tesis doctoral a propósito de la praxis. No le interesa, no es que no le interese, sino que él identifica que las exigencias humanas son tan ingentes, tan fuertes, tan demandantes, que se tiene que ocupar de eso. Pero al final de su historia personal está yéndose justamente hacia la poiesis, que él antes de estudiar filosofía era poeta, por cierto, ¿sí? Pero eso como que lo dejó a un lado y ahora al final de su vida vuelve a la poiesis, pero a la poiesis en el sentido de que lo que existe a nuestro alcance, a nuestra mano, es lo que nosotros estamos haciendo, es lo que nosotros estamos fabricando. Y esto se da porque precisamente, esto lo comentábamos hace rato, Sánchez Vázquez cuando pronuncia un discurso en Madrid, ante la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es porque le están entregando el doctorado honoris causa. Él tiene 77 años y él se está mostrando allí, ese hombre de 77 años que ya está muy reconocido, muy renombrado en todo el mundo, particularmente en el de habla española, y por eso recibe ese doctorado honoris causa. Sin embargo, él se sigue viendo como un expulsado de su tierra, porque está recibiendo el premio justamente en Madrid, es decir, en esa nación de la que tuvo que salir huyendo. Entonces, él ha vivido todo el tiempo como un expulsado. Sí. Pero expulsado eres tú, Sergio. Expulsado soy yo, no porque estemos viviendo en otro país, sino porque estamos expulsados de aquello que nos interesa, de aquello que hemos andado buscando y por lo que lloramos tantas veces o nos lamentamos. Somos expulsados. Pero además, él justamente salió de su tierra, de España, como un perdedor, porque sus afanes de tener una España con otras características justamente fueron destruidos, esos afanes, precisamente por el régimen. Pero me estás poniendo, en verdad, una historia de vida que pareciera ser que para trascender, para llegar a esos niveles de producción académica y de trabajo intelectual y de compromiso social,
uno necesita vivirse como expulsado y como perdedor. Sí, sí. Porque esa es la insatisfacción griega. No es por ser griega, sino por ser humana. Es decir, tú, Sergio Becerril, vives en este mundo, vives en este estado, vives en esta ciudad y siempre estás insatisfecho. ¿Por qué? Porque aspiras a algo más. Ese es el deseo psicoanalítico. ¿Sí? Es decir, alcanzar esa comprensión del deseo es poner en acción al yo para alcanzar ideales que parecieran no estar en la persona hasta que se da cuenta y puede tomar conciencia de su deseo y va por él. Sí. Hay otra palabra, perdón que me remita al griego, hay otra palabra de origen griego y que la usamos con bastante frecuencia, que es utopía. Utopía, ¿no? Sí, que hemos... Utopía, lo hemos trabajado ya aquí, sí. Utopía, que viene del que significa negación, ¿no? Topos. Y topos, que significa lugar. Es decir, la utopía es eso que no existe. Es eso que no está a la mano. Sí. Entonces, cuando te dicen tu aspiración es totalmente utópica, te lo están diciendo porque te están diciendo es que estás queriendo lo que no tienes a la mano. Ajá. Ese lugar que no está Sí. a la vista, eso es lo que tú andas buscando. Y bueno, así se definía a Adolfo Sánchez Vázquez incluso, porque precisamente él cuestionó al marxismo soviético, porque lo veía burocratizado y el diamat, ¿sí? La dialéctica materialista, la veía muy acartonada y estrechante, no te dejaba actuar, ¿no? Y esto es porque justamente renunció el diamat, el materialismo dialéctico, renunció a la visión utópica. Que decía Sánchez Vázquez, es que sin esa visión utópica que nos permita buscar y nos permita hacer a un lado todo lo que no nos deje vivir a gusto, sin eso no somos seres humanos. Y ese fue lo que dio lugar a discutir sobre el socialismo científico y el socialismo utópico. Exacto, y él escribe un libro específicamente sobre ese tema, del socialismo científico al socialismo utópico. Quiero que regresemos, Gonzalo, porque en ese discurso que da al recibir este doctorado, tú dices que habla, que establece un discurso casi tan extenso que podría seguir hablando todavía antes de su muerte de él. O hasta después. O hasta después. Sí. Porque uno de los recursos iniciales de que se vale para este discurso es que entiende como diferente o entiende de manera diferente aprender filosofía a aprender a filosofar. Exactamente. ¿Sí? Dice, aprendo filosofía cuando pues, me aprendo que hubo tales y cuales corrientes, que hubo tales y cuales autores, que hubo tales y cuales derroteros en el desarrollo de la filosofía. Pero aprender a filosofar, dice él, es otra cosa, es hacerme preguntas e intentar responderlas. Pero entender, esto es fundamental. Yo quisiera que nunca se me olvidara esto que ahora voy a decir. Aprender a filosofar es hacerse preguntas y tratar de responderlas a partir de la práctica. Pero resulta que esas preguntas que me hago, me las hago yo como individuo, como esta persona que ahorita los que están viendo la televisión me ven levantando un brazo. Pero en realidad la hacen todos los que me han formado. Es una pregunta, es decir, yo estoy diciendo ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Pero cuando digo eso, en realidad estoy reproduciendo la pregunta que me enseñaron mis abuelos, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis amigos, todo mundo, mis enemigos me hacen estas preguntas. Entonces, cada vez que un individuo habla, en realidad está dejando que salga la voz
de una sociedad completa. Por lo tanto, no tienen que aplaudirme o favorecerme o agradecerme, perdón, lo que yo hago, sino reconocer precisamente que es el ser humano el que está hablando en todo esto. Y el ser humano que es capaz de hacerse preguntas muy poderosas, como también de intentar destruir aquello que él mismo ha levantado. Pues lo dices muy fácil, o lo dijo muy fácil, pero filosofar, yo digo que es la falta, la ausencia de la reflexión de los maestros. Bueno, sí, aunque también hace otro señalamiento Adolfo Sánchez Vázquez en este discurso para agradecer la entrega del doctorado honoris causa, y dice, hay dos tipos de filosofar. Dice, hay un filosofar intramuros, en el aula, como por ejemplo ese filosofar que practicaron Kant, Hegel, Husserl, que van al salón de clases y ahí los estudiantes están esperando que llegue el profesor y les suelta un discursazo. Y los cautiva. Los cautiva y incluso los convierte en seguidores. Ajá. ¿Sí? Ese es el filosofar intramuros. Y dice, pero hay un actuar callejero. Actuar callejero, ¿sí? Que es precisamente el de Sócrates. Sí. Sócrates no se hacía grandes preguntas, eso lo hicieron sus biógrafos. Platón fue el que escribió los diálogos. ¿Sí? Él fue, Sócrates no. Otro es Sartre. Sartre, que se la pasaba en los bares, en las cantinas, ahí en París y en otras partes del mundo, bebiendo y platicando con todos. Y otro, Marx. Marx es otro que plantea el actuar callejero como una forma de hacer filosofía, pero no necesariamente dentro del salón. Con sus cuestionarios a los obreros, con su acercamiento a las fábricas, con la reflexión sobre la economía. Con la fundación del Partido Comunista. Sí. O sea, todo esto nos va acercando a otro ser. Y si desde esta perspectiva quisiéramos evaluar a Adolfo Sánchez Vázquez, yo diría, sí, él fue un filósofo academicista, intramuros, sí, pero también fue extramuros, también era un callejero. Adolfo Sánchez Vázquez realmente anduvo en muchos lados así, acercándose a los jóvenes, diciendo cuáles eran sus problemas. Y en una época en donde era necesario salir a las calles y manifestarse y comenzar a oponerse a la represión, comenzar a confrontarse con las formas de gobernar y de asumir desde las instancias de gobierno la sumisión a una forma de pensar. Yo podría decir que fue la época de las ideologías, Gonzalo Guajardo. Las ideologías en esa época de Adolfo Sánchez Vázquez fue la bandera de los jóvenes, fue la bandera del nazismo. Sí. También del Soviet. Del Soviet, claro. Sí. Claro. Pero hay un aspecto que comentábamos también en el intermedio, Gonzalo, sobre que en ese discurso, para recibir el premio doctorado honoris causa, ahí se encuentra a uno de sus maestros, a los 77 años de edad. Con 77 años de edad se encuentra a un anciano. Pues sí, fue mi maestro Javier Muguerza, el primer filósofo de carne y hueso que yo conocí. Dijo Sánchez Vázquez. El primer filósofo de carne y hueso que yo conocí. Y esto lo está diciendo precisamente al inicio de su discurso de agradecimiento. Y es verdad, porque los filósofos, Gonzalo, con el respeto, siempre ven al filósofo del texto, sí, al filósofo de la doctrina, ¿sí?
no ven al filósofo de carne y hueso. De la vitrina. De la vitrina. Sí, el filósofo de la vitrina, pues sí, ahí está luciendo su traje, luciendo su cara bonita o su maquillaje. Pero ese filósofo de todos los días que anda incluso con zapatos rotos, buscando cómo está este mundo, caramba, ¿sí? Por eso no me sorprende la postura de Sartre. Andaba en las cantinas, ¿sí? Sí. Esto no es un aliciente ni una expresión ejemplificante, sino simplemente mostrar que efectivamente hay un callejerismo en el pensador. Ahí vas a encontrar la realidad. Ahí en la calle vas a encontrar la realidad. Y te necesitas forjar en la calle para después reflexionar sobre la teoría y hacer praxis. Por lo que me duele mucho que con las obras que se están realizando aquí en Querétaro por el PAN, se esté privilegiando el vehículo, porque entonces tú ya no andas en la calle. Eso es. Andas separado. Andas ahí en medio de todos, pero andas separado de los demás. Y bueno, pues tenemos que seguir pensando en estas cosas, pero que no se nos olvide que Adolfo Sánchez Vázquez ha sido uno de los más grandes maestros de este país. Creo que pagamos un poco la deuda con la historia al hablar de Adolfo Sánchez Vázquez. Hasta la próxima, que estén muy bien. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.